Muy buenos días, estudiantes de primer semestre de medicina. Quiero, antes de hablar de bioenergética y estos temas densos, dejarles el siguiente mensaje. Nos cuesta estar muy solos, buscamos mil maneras de vencer la estupidez. A veces es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 de salida. Volveremos a la fe que también nuestro lugar. Volveremos a ser desde pronto tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, otro lleva de valientes que tampoco. Pero son las 8 de salida. Vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo para un poco más. Volveremos juntos, volveremos a la foto de pendientes. Después de pasar la cuarentena, habremos hecho fuerte. Volveremos a Bueno, de pronto, después de este momento, dejemos de estar poniéndonos problemas unos con otros, empecemos a valorarnos, de pronto dejemos de utilizar tanto las pantallas, la santísima trinidad de la pantalla del celular, la pantalla del computador y la pantalla de, del televisor, y empecemos a mirarnos a los ojos y empecemos a valorarnos y empecemos a, en verdad, a entender de que somos la misma especie y que estamos en la misma nave espacial, y que debemos de apoyarnos y que debemos de respetar el resto de vida en este planeta. De pronto, esperemos que todo esto sea para bien. Bueno, y ya volviendo a las partes duras, entonces vamos a empezar a hablar de bioenergética. A uno le deberían de explicar el cuento de bioenergética. Básicamente la bioenergética está fundamentada en las leyes de la termodinámica y cómo los organismos vivos, que desde el punto de vista molecular somos máquinas,
¿cómo hacemos para mantener ese orden? Entonces, ya habíamos visto lo de eh, macromoléculas complejas que las comemos, eso se degradan, el catabolismo, se genera energía, esa energía y pequeñas estructuras, esas pequeñas estructuras se utilizan junto con la energía que se produjo, energía útil, para poder hacer cosas, poder sintetizar cosas, podernos mover, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, eh, si deseamos entender bioenergética, pues, como les decía, debemos de entender en términos generales las dos leyes de la termodinámica que en la anterior clase se las di en forma de dummies. Aquí estoy yo con mi pinta de Andrés López y cosas por el estilo. Ahora bien, hay un ciclo y ese ciclo lo dividimos básicamente en ciclo del carbono, el nitrógeno, el oxígeno, pero es el mismo ciclo. Simplemente es un flujo constante de materia, energía e información que involucra proteínas, involucra carbohidratos, involucra lípidos, todos estos juntos para generar estructuras pequeñas. Esas estructuras pequeñas generan energía adicionalmente en su degradación y eso es necesario para poder mantener el ADN, para poder hacer la replicación, la transcripción, la traducción, poder mantener el funcionamiento del organismo, es decir, la fisiología. Y todo este proceso, pues obviamente no está solo. El proceso del metabolismo de un organismo está conectado con todo el metabolismo de todos los organismos vivos e incluso los organismos, o más bien, incluso lo que llamamos materia no viva o materia inerte, que en últimas no es tan inerte. Ahora bien, cuando hablamos de bioenergética, uno tiende a pensar en cosas que le den energía, afrodisíacos, o en la Ouija, o en la Matrix, o en el ceviche ahí para los costeños, vuelve y juega la Matrix, o en Yoda, el lado claro de la fuerza, o en el lado oscuro de la fuerza, o la Gengis Damas, o el Zodíaco, o para algunos las velas o cosas por el estilo, para algunas niñas este personaje es bioenergético, entonces Maluma, pero pues como que batea a izquierda, o para la región Caribe colombiana, pues este personaje, que todavía no me han resuelto si este personaje es el que canta que a mi suegra le gusta el chorizo, que quiere chorizo, que yo no sé qué cuento, ella le gusta el chorizo, quiere chorizo, pero no tiene nada que ver con eso. Entonces, la bioenergética, vuelve y juega, está basada en las leyes de la termodinámica. Entonces, vean esta caricatura. Entonces, oiga, lleva un rato observando el termómetro. ¿Qué pretende? Demostrar la ley cero de la termodinámica, es decir, que la materia, energía, información permanece constante y debe haber un balance entre el estado inicial y el estado final. Ya habíamos visto con detalle las vías metabólicas que se dividen en dos grandes grupos, catabólicas y anabólicas, y habíamos explicado las características en la anterior clase, entonces no me voy a centrar en esto. Ahora bien, también habíamos dicho que los procesos catabólicos se caracterizaban por ser exergónicos y los procesos anabólicos se caracterizaban por ser endergónicos. Eso sigue siendo igual. Ahora bien, miren unas ballenitas del Pacífico, están a punto de desaparecer. Vamos a ver si de pronto con todo lo que está pasando empezamos a tomar conciencia todos de que estamos en la misma nave espacial y que no hay otra, que no hay otro planeta que conquistar. Estamos muy lejos. Entonces, cuando hablamos de energía, entonces estamos hablando de que existe una energía total o energía interna y esa energía interna puede ser limitada a una molécula, la energía que está inmersa en esa molécula, en esa arquitectura molecular o la energía que está en un conglomerado de moléculas, un polímero o un organelo, esa energía que está ahí o en una célula o en un organismo o en un ecosistema o en todo el planeta. Entonces esa energía
la podemos dividir, esa energía interna total la podemos dividir en energía cinética y energía potencial. Normalmente nosotros no podemos tomar en nuestras manos mucho, una kilocaloría de energía, un kilojoules. Lo que tenemos es que podemos ver el delta de diferencia de energía del estado inicial, perdón, del estado final menos el estado inicial. A eso se le llama el delta de energía. Estado final menos el estado inicial. El después y el antes. La selfies después, la selfies antes. Tanto la energía cinética como potencial tiene dos componentes en términos generales. Un componente físico que hace referencia a las partículas subatómicas, al núcleo, y un componente químico que hablamos de la energía que está representada en últimas, ¿dónde? En los enlaces, en esa interacción entre electrones y los electrones con el núcleo. Entonces podemos hablar de esas interacciones intramoleculares como intermoleculares y ustedes ya saben cuál es la diferencia. Ahora bien, para la bioquímica es importante la energía que puede ser útil en la síntesis de moléculas o para poder hacer algo, para poder moverse, para poder pensar, para poder respirar. Esa energía está presente en los enlaces o moléculas primarias o de origen, es decir, las que consumimos en nuestra dieta, como también en la movilidad y en la misma unión atómica, es decir, acuérdense que los enlaces no son estáticos. Esa es la energía que podría ser útil. Ahora bien, esta energía útil se denomina energía libre o energía de Gibbs. La energía libre de Gibbs, cuando aparece este simbolito, quiere decir que está bajo condiciones estándar, representa la energía útil bajo condiciones estándar. Cada uno de los reactantes a una concentración de 1 molar, a una presión y a una temperatura constante. Y eso solo son bajo condiciones teóricas o experimentales, pero en la realidad es muy diferente, es muy difícil tener todos los reactantes a una concentración de 1 molar. De pronto la presión constante y la temperatura constante, sí, porque somos homotermos y normalmente estamos bajo la misma presión atmosférica. Ahora bien, esa energía útil, que se llama el delta G o la diferencia de energía útil, igual que lo veíamos anteriormente, que veíamos que había un delta de energía, esa energía de útil corresponde al delta de la entalpía bajo condiciones estándar menos la temperatura en grados absolutos, o sea, Kelvin, por el delta S que hace referencia a la entropía bajo condiciones estándar. Esa es la fórmula general. Entonces, la entalpía es la energía calórica de una reacción, pero que puede ser empleada para formar nuevos enlaces. Sin embargo, parte de esta energía es cedida al universo, no es útil, aumentando el grado de desorden del sistema, es decir, aumentando la entropía. El universo se está desordenando, lo que se conoce con el nombre de la segunda ley de la termodinámica o entropía. Si el delta de S es igual a cero, indica orden o cercano a cero, y si es mayor a cero, indica un grado de desorden. En el caso de la entalpía, si el delta es negativo, fluye calor del sistema, es decir, de los sustratos, en este caso si fue una reacción o de una ruta, a sus alrededores. Y si es positivo, el sistema absorbe calor. Eso en términos generales.